Shalom de Kulam. Esta semana tenemos doble perashá, Perashat Nitzavim y Perashat Vayelech. Y este Shabbat ya sería el último del año prácticamente, ya estas son las últimas perashot del año. Y bueno, quería dedicarle un poquito de tiempo a la perashá de la semana, Perashat Nitzavim, una de las perashot de la semana. Tocar un tema que tiene que ver con los tiempos en los que nos encontramos, con el mes de Elul, con Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el tema de la Teshuvah. Entonces, la pregunta que quiero analizar es sobre si hay una mitzvah de hacer Teshuvah o no. Entonces, sepan que esto es una mahloket, hay una discusión entre los sabios de Israel sobre si es mitzvah hacer Teshuvah o no. Según el Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, no existe mitzvah de hacer Teshuvah, sino que la mitzvah es hacer vidui. El Rambam dice que ¿cómo escribe el Rambam? Cuando la persona haga teshuvah y deje de hacer su pecado, entonces la persona tiene mitzvah de hacer vidui, de hacer confesión. O sea, según el Rambam, no existe mitzvah de hacer teshuvah, sino que la mitzvah es que cuando la persona haga teshuvah, entonces que la persona haga vidui, que se confiese de todo corazón por lo que hizo. Pero esa es la opinión del Rambam, ¿sí? Y hay explicación por qué el Rambam sostiene que no es mitzvah de la Torah hacer teshuvah. Pero bueno, no me quiero hoy concentrar en la opinión del Rambam, de Maimónides, sino que me quiero concentrar en la opinión de el Nachmanides, ¿sí? Ramban. ¿Sí? Recuerden que existe el Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón, y Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman. Entonces, la explicación, la opinión que vamos a seguir en este video al menos, va a ser la de el Ramban, Nachmanides. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Ramban. Entonces, así. La Perashat Nitzavim, en el capítulo 30, Pasuk 11, nos dice lo siguiente. Ki ha-mitzvah zot, asher anochi metzavecha hayom, lo nifleti mimcha velo rechokai. Porque esta mitzvah que yo te ordeno hoy no está lejos de tu alcance. ¿Qué significa esta mitzvah? ¿Qué mitzvah? ¿De qué está hablando la Torah? No sabemos, ¿cierto? Dice, porque esta mitzvah que te ordeno hoy no está lejos de tu alcance. Lo bashamayim hi, no está en los cielos. Velo me'ever layam, tampoco está al otro lado del mar. Estoy un poco salteando palabras de los psukim. Ki karov eleja adavar meod, porque está muy cerca de ti esta mitzvah. Befija o bilbabeja la azotó. En tu boca y en tu corazón está el cumplir con esta mitzvah. ¿De qué mitzvah estamos hablando? Entonces dice el Ramban Nachmanides lo siguiente. Para entender de qué está hablando aquí la Torah, hay que ver lo que la Torah nos dijo unos cuantos psukim atrás. Al principio del capítulo 30, sí, acá estábamos en el capítulo 30, pasuk 11, pasemos al pasuk 1 del capítulo 30. ¿De qué está hablando ahí la Torah? Y será que cuando vengan a ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, que vas a devolver tu corazón a Hashem tu Dios en todos los lugares que Dios te haya esparcido por el mundo, y vas a regresar hasta Hashem tu Dios, vas a escuchar su voz, etc. O sea que, ¿de qué me estaba hablando la Torah anteriormente? De la Teshuvah, de que el pueblo de Israel va a hacer Teshuvah. Entonces, dice el Ramban, según esto entiendo a lo que la Torah se refiere después cuando dice, porque esta mitzvah que te ordeno hoy, que es esta mitzvah de la cual ya te estaba hablando, la mitzvah de la Teshuvah, es algo que no está lejos de tu alcance, sino que está muy cerca de ti. Fíjense algo muy interesante, ¿no? Entre paréntesis, que la Torah nos dice, y será que cuando vengan sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, entonces van a hacer Teshuvah. Fíjense que la Torah nos está diciendo que la bendición y la maldición van a venir sobre el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel va a hacer Teshuvah.
O sea que ya la Torah nos está diciendo, la maldición, lo malo, es algo que va a llegar al pueblo de Israel, que dicho sea de paso, se cumplió en el transcurso de la historia después de que fue escrita la Torah. Vimos que pasamos momentos muy feos y todavía actualmente pasamos golpes duros como pueblo. Entonces vemos que la Torah nos dice ya de por sí que la Torah sabe que vamos a vivir ambas cosas, bendición y maldición. Pero dice la Torah de forma optimista, a pesar de que van a vivir no solo bendición, sino también maldición, a pesar de eso, al final, va a shebotar de babeja, van a devolver su corazón a Dios, van a hacer teshuvah, beshaftad Adonai Eloheja, vas a regresar a Hashem tu Dios, etc. O sea, al final la Torah nos dice, a pesar de que van a venir todas estas cosas, después de que vengan todas estas cosas buenas y feas, al final el pueblo de Israel va a hacer teshuvah y va a volver a Kadosh Baruj Hu. Eso entre paréntesis. Pero bueno. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. La Torah dice, porque esta mitzvah que te ordeno hoy, que según lo que dijimos, según el Ramban, se está refiriendo a la mitzvah de la Teshuvah, dice, esta mitzvah de la Teshuvah no es algo que está lejos de ti, sino que está muy cerca de ti. La pregunta acá es, ¿por qué yo pensaría que hacer Teshuvah es algo que está lejos de mí? ¿Por qué pensaría yo que es algo inaccesible? Como para que la Torah me diga, y no pensés que es algo que está lejos de ti, que es algo inalcanzable. No, está muy cerca de ti. ¿Por qué? Porque yo pensaría que la Teshuvah es algo inalcanzable. Sobre esta pregunta escribe el Kli Yakar lo siguiente. Hay una Gemara en Masejet Yomá, Daf Pei Vav Amud Bet. Dice la Gemara, Ejidame Baal Teshuvah. ¿Quién se considera Baal Teshuvah? ¿Cómo es un Baal Teshuvah? Kegon Sheva o Toma Asele Yado Upiresh Immenna. Dice la Gemara, por ejemplo, que viene el mismo Maaseh, la misma acción a su mano y se aparta de ella. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, una persona que pecaba mucho de comer cosas no kasher. No comía kasher, no le gustaba y se iba a comer cosas que no debía. Dice la Gemara, ¿quién es un Baal Teshuvah? Es aquella persona que después de haber hecho Teshuvah por haber comido no kasher y haber hecho vidú y haber decidido no volver a comer no kasher, de repente se le presenta la oportunidad otra vez de comer no kasher y de comer esa misma comida que a él le gustaba tanto comer cuando comía no kasher. Y él tiene la oportunidad de hacer ese pecado y se aguanta. Esa persona se llama Baal Teshuvah. En otras palabras, ¿quién es un Baal Teshuvah? Según lo que dice la Gemara de Masejet Yomá, aquella persona que vuelve a estar metido en la prueba en la cual hacía el pecado antes de hacer Teshuvah y supera esa prueba, esa persona se llama Baal Teshuvah. Aquella persona que se sobrepone a su Yetzer Hara y se sobrepone a la misma prueba, al mismo pecado que hacía él anteriormente y lo supera, esa persona se llama Baal Teshuvah. Según esto, dice Kli Yakar, podría pensar una persona que la Teshuvah es algo difícil de lograr, es algo inalcanzable de hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién me asegura que después de que yo haga Teshuvah por X pecado que yo cometo, quién me asegura que voy a volver a tener esa misma prueba para demostrar que soy un Baal Teshuvah? ¿Quién me asegura que voy a volver a estar en esa misma situación en la cual yo pecaba para esta vez sobreponerme a mi Yetzer Hara? ¿Quién me asegura que voy a volver a estar en esa situación? Puede ser que nunca pase, puede ser que nunca vuelva a estar yo en esa misma prueba. Entonces dice la Torah, no penséis esto, no penséis que la Teshuvah es algo inalcanzable. Kikarob eleja alabar meod, porque está muy cerca de ti el cumplir con esta mitzvah de la Teshuvah. ¿Cómo? Befija ubilbabeja la azotó. En tu boca y en tu corazón está el cumplirlo. En tu boca y en tu corazón, con tu boca y con tu corazón puedes cumplir con la mitzvah de la Teshuvah. ¿Cómo? ¿Cómo se cumple la mitzvah de la Teshuvah con la boca? Por medio del vitui, por medio de la confesión. Cuando una persona hace Teshuvah, ¿qué tiene que hacer? Confesar sus pecados delante de Hashem. ¿Sí? Tomarse un momento a solas y
hablar con Dios y decirle, Hatati, Aviti, Pashati, Dios, me equivoqué, hice tal y tal cosa, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que se llama vidui, y por medio de eso se hace teshuvah con la boca. ¿Y qué es bilbabeja? Y con tu corazón. ¿Cómo se hace teshuvah con el corazón? Hacer teshuvah con el corazón significa que cuando la persona hace el vidui, él siente en su corazón lo que está diciendo. Él de verdad siente un pesar por los errores cometidos en el pasado y siente un arrepentimiento sincero. Entonces, cuando la persona siente el arrepentimiento sincero y hace vidui, se confiesa por lo malo que hizo, con eso ya cumpliste con la mitzvah de la teshuvah. Por eso dice la Torah, no penses que es algo lejos de ti la teshuvah. La teshuvah es algo que está muy cerca. Simplemente cuestión de hablar con Dios, pedirle perdón, arrepentirse, y ya hiciste teshuvah. No hace falta volver a estar en la misma prueba en la cual yo caía antes y superarla para demostrar que soy un Baal teshuvah. No hace falta. Lo que la Gemara dice no es que es algo obligatorio, es algo que simplemente, si se da, si es que se da en la vida en algún momento que la persona vuelve a estar en la misma prueba que antes caía y lo supera, esto demuestra con más razón que su teshuvah fue sincera, pero no significa que es obligatorio que la persona tenga que pasar por esta etapa, ¿sí? Por esta misma prueba. Entonces vemos acá que la Torah nos dice, la teshuvah es algo posible. Hashem nos la pone fácil, ¿sí? Hay una pregunta interesante, pregunta famosa, que es la que pregunta el Jidá. El Jidá dice lo siguiente. Bueno, ustedes saben que en la Torá hay distintos castigos para diferentes prohibiciones. Hay ciertas prohibiciones que tienen castigo de sequilá, de apedreamiento. Hay ciertas transgresiones que tienen castigo de genek, srefá, etc. Hay ciertas prohibiciones que la Torá no dijo de forma explícita cuál es su castigo. Y como dice la Gemara en Makot, por toda prohibición que la Torá menciona y que la Torá no menciona cuál es el castigo de la persona que pasa por esa prohibición, el castigo que se da es malkot, es latigazos. La Gemara en Makot alarga cuántos latigazos se dan, que tiene que ver según la complexión física de la persona, cuánto vaya a aguantar. Hay diferentes factores que pueden hacer que la persona no reciba al final ningún azote, etc. Son leyes largas y complejas que no quiero acá meter porque no es el tema. Pero también se menciona en la Gemara otra regla que es Lav Anitak Lease, una prohibición que puede ser arreglada por medio de una mitzvat ase. ¿Qué significa? Por ejemplo, está prohibido robar, ¿cierto? Está prohibido. ¿Qué pasa si una persona roba? Si una persona roba, ¿lo vamos a castigar? Depende, la persona no se le da malkot. ¿Por qué? Porque la persona tiene la oportunidad de arreglar esa prohibición que hizo al robar, porque al haber robado, ahora tiene él la mitzvah de devolver lo robado. Entonces, cuando él devuelva lo robado, él ya arregló la prohibición anterior por la que pasó, por la prohibición de robar, y con haber devuelto lo robado, ya no se le castiga, no se le hace más, ¿sí? No se le da otro castigo. Devolver lo robado es una frase que me recordó a El Salvador, pero bueno, ahí se volvió muy, muy famosa esa frase en tiempos de votaciones. Pero bueno, entonces, Lav Anitak le hace, o sea que hay prohibiciones que se pueden arreglar por medio de una mitzvah ase, y por medio de eso no se recibe castigo, como ya puse el ejemplo de la persona que robó, que ahora tiene la mitzvah de devolver lo robado, y con eso él arregló lo que hizo anteriormente. Dice el Jidá, Rabbenu Haim Yosef David Azulay, si no mal recuerdo, según esto, y según la opinión del Ramban, por ejemplo, que dice que la teshuvah es una mitzvah ase, una mitzvah positiva, según esto sale que todas las prohibiciones de la Torah se llaman Lav Anitak Lease. Todas las prohibiciones de la Torah se pueden arreglar con la mitzvah ase de la teshuvah, así como esta persona que robó puede arreglar su robo por medio de la mitzvah ase de devolver lo robado, así también cualquier persona que pasó cualquier averá en el mundo puede arreglar lo que hizo por medio de hacer teshuvah, y de esa forma la persona no recibiría ningún castigo.
según esto, no existiría o no tendría por qué existir ningún castigo por parte del Bet Din. Si una persona hizo un castigo, hizo una averá que merece castigo de genek, sequilá, lo que sea, y la persona hizo teshuvah, él podría decir, no, Bet Din, ya no me pueden castigar porque ya hice teshuvah y ya arreglé con la mitzvah tasé la prohibición que hice anteriormente. Pero sabemos que no funciona así. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no funciona así? Espero que se haya entendido la pregunta. Creo que es una pregunta un poco compleja. Incluso para mí fue un poco difícil de explicar. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Entonces, sobre esto contesta el Rab Tzvi Yehuda Kuk, el hijo de el Rab Kuk. Lo siguiente. Toen a Rav Kuk. Sí, voy a leer directo. Argumenta el Rav Kuk. Lav anitak lease, apshat u shelifne alav lo hayase, umiyad achre alav notzar haase biglal alav. Dice el Rav Kuk, el Rav Yehuda Kuk. Cuando hablamos de lav anitak lease, de una prohibición que se arregla con una mitzvah taseh, estamos hablando de que esta mitzvah taseh no existía sin la prohibición. O sea, por ejemplo, la mitzvah aseh, la mitzvah positiva de devolver lo robado, no existiría si no fuese por la prohibición de robar. Si no fuese porque la persona robó, no existiría una mitzvah positiva de devolver lo robado. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona no roba, no tiene mitzvah de devolver lo robado. Mitzvah teshuvah beagdarata umautá y lo limhok averot. Zekatnut kaja leavin et mitzvah. Ahora él dice así. La mitzvah de la teshuvah, en su definición, teshuvah no significa que es una mitzvah que viene a borrar pecados. Dice, es un mal entendimiento de la mitzvah de la teshuvah entender las cosas así, que la teshuvah viene a borrar los pecados. No es eso la esencia de la teshuvah. Mitzvah teshuvah perusha tiye 100%, tiye a maximum shelcha, tishaf le mitzui a potencial a ruhani shelcha. Sino que la mitzvah de la teshuvah es una mitzvah que en esencia lo que le quiere decir a la persona es: tenés que ser el 100% de tu potencial. Tenés que siempre aspirar a más. Tenés que mejorar cada día. No puedes estancarte. Tenés que siempre querer llegar a más y más y más arriba. Belachen, mitzvah zo aita gam lifne shachalta chazir y lo nostra bigla la avera. Y por esto, según esto, la mitzvah de la teshuvah es una mitzvah que ya existía desde siempre. No es como la mitzvah de devolver lo robado, que existe debido a que la persona robó. No, la mitzvah de hacer teshuvah, que es una mitzvah que doreshet, que pide de la persona siempre avanzar, la mitzvah de la teshuvah ya existía desde antes que la persona hiciera cualquier pecado. Desde antes que la persona comiera cerdo, él ya tenía una mitzvah de la teshuvah, ya tenía esa mitzvah de querer seguir y avanzar en su nivel espiritual cada vez más y más. No es que la teshuvah viene a arreglar simplemente el pecado. No, la mitzvah de la teshuvah es la que te dice: tenés que aspirar a más. Esa mitzvah ya existía sin que pasaras ninguna prohibición. Y lo es de mitzvah diavad sheberrega shadam yasar metziut shel avera ze mohek. ¿Sí? La mitzvah de la teshuvah no es una mitzvah bediavad. Si pecaste, tenés mitzvah de la teshuvah. Si no pecaste, no. No es así. No es como el tema de devolver lo robado. Si robaste, devuelves lo robado. Si no. No. La mitzvah de teshuvah es: siempre tienes que hacer teshuvah. Siempre tienes que buscar avanzar y avanzar. Mitzvah de teshuvah koret la adam kol azman titkadem. Sí, la mitzvah de la teshuvah llama a la persona todo el tiempo a querer avanzar, titpateach, evolucionar, tagia le máximo marruhani shateach y tabek beribono shel olam. Llega a lo máximo que podés para pegarte a Hashem tu Dios. Tishaf le mala, aspira para arriba, aspira siempre a llegar más arriba. La gente con lab lo nepach liot lava nitak le hace, que hace lo nosal bigla la verá el akayam tamid. Y por eso la regla del lava nitak la hace no funciona con la mitzvah de la teshuvah. Porque el lava nitak la hace funciona
cuando la mitzvah taseh existe debido al pecado. La mitzvah de devolver lo robado, como dije, existe debido a que alguien pecó robando. Pero la mitzvah de la teshuvah no existe porque alguien pecó. La mitzvah de la teshuvah existe desde siempre, porque siempre la persona tiene que aspirar, llegar a más. Perdón. Siempre la persona tiene que aspirar, llegar a más. Ok, espero que se haya entendido. Me pareció muy lindo lo que el Rav Tzvi Yehuda Kook explica. Otra respuesta a esta pregunta es la siguiente. Lav anitak leaseh, cuando hablamos de lav anitak leaseh, significa que la mitzvah aseh viene a arreglar lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, la persona que robó, la mitzvah de devolver lo robado justamente arregla el hecho de que la persona robó, ¿cierto? Ahora es como que nunca robó. Esto vino y arregló el pecado. Pero en cambio con la teshuvah dice, no es así. La teshuvah, si yo pequé, hice teshuvah, muy bien, hiciste teshuvah. ¿Eso significa que no pequé? No, pecaste, siempre pequé, ¿cierto? No, eso no cambia, yo pequé. La teshuvah no arregla de forma directa el hecho de que yo haya hecho algo malo anteriormente. Esto no quiere decir, esto obviamente que ya Hashem ya no toma en cuenta ese pecado, pero esa simplemente lo que hace es, la teshuvah lo que hace es, viene a limpiar a la persona de ese pecado, pero la acción como tal en el pasado no la puedo cambiar. Entonces por eso no funciona ahí el tema de lav anitak leaseh, porque acá con la mitzvah taseh de la teshuvah yo no arreglo lo que hice anteriormente, en el sentido de que no es que yo regreso en el tiempo y ahora ya no pequé, ¿cierto? Eso es según esta segunda respuesta, pero la verdad no me gusta tanto, me gusta más la respuesta del Rav Tzvi Yehuda Kook, que la teshuvah es una mitzvah que siempre existe, que siempre nos pide de nosotros avanzar y aspirar, llegar más arriba. Bezrat Hashem, que este Rosh Hashanah tengamos pura bendición, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruj Hu nos dé un año lindo, un año de bendición, que Bezrat Hashem este Simchat Torah de verdad lo podamos pasar alegres, no como el Simchat Torah pasado, que fue una tragedia para Israel. Que Bezrat Hashem este año escuchemos puras buenas noticias, que Bezrat Hashem este año tengamos todos bendiciones, tengamos todos puras cosas lindas, tengamos vida, tengamos shefa, briut, salud, tengamos parnasá, todo lo bueno. Shana Tova umetuka.